Dios le bendice esta hermosísima mañana del día viernes, una oportunidad que Dios nos da para conectarnos, para agradecer, para poder aprovechar, disfrutar, deleitarnos en las bendiciones que Él nos provee. Como siempre, por aquí Eleana en Despertar, su espacio del podcast Buenas Nuevas República Dominicana, que busca inquietarle, sacarlo de la monotonía y llevarlo a una experiencia, a un verdadero despertar en una vida de fe llena de desafíos, de constante movimiento en Dios. Es un placer para mí estar con ustedes hoy y como siempre saludando a todos los que se conectan, a los que nos ven, tanto en el estreno como los que se conectan posterior y que nos ven en diversos países del mundo. Gracias por estar allí, sobre todo a mi hermana Elba, a María Martínez, a mi familia en Venezuela, a la familia de Elías, a mi hermano Alfredo en Caracas. Gracias porque ustedes son parte de este mover, sus comentarios. Es importantísimo que hagamos el ejercicio de compartir, de darle like, de suscribirnos en la campanita, porque así el algoritmo le recomienda este programa y todos, porque no solamente con tienen que ver los programas de la familia, tienen que ver Sé Hombre, tienen que ver Camino de Siervo, tienen que ver Encuentro con Dios, tienen que ver los testimonios. El podcast de Buenas Nuevas tiene contenido desde lo más pequeño hasta los 100 años. Porque mientras usted y yo estemos vivos, tenemos la oportunidad de aprender, de crecer y de enseñar a otros. Esa es la palabra que estaba buscando. Edificar a otros. Gracias por estar aquí. Los que nos ven por YouTube, gracias por estar allí. Recuérdese que el algoritmo de YouTube funciona de la siguiente manera: el tiempo que usted se conecta y cuando usted le da like, YouTube entiende que el contenido es bueno y se lo recomienda a otra persona. Hoy estaremos hablando un tema que hemos llamado capítulo 1. Serán varios capítulos. La semana pasada, desglosando en Romanos 12, 17, nos dimos cuenta que tenemos que mejorar en nuestra manera de vivir. Y uno de los aspectos con los que nos tropezamos fue cómo resuelvo los conflictos. Hablamos de hacerlo, hablamos de llevar la paz, hablamos del amor, pero hay otros versículos que nos hablan acerca de estas verdades. Y mire, hoy conseguimos 7 principios únicamente para resolver conflictos. El capítulo de hoy tiene solamente que ver con la resolución de conflictos. ¿Y qué es resolución? Cuando se habla de una resolución es cuando se da un dictamen, es cuando se da una norma, es cuando se escribe de alguna manera una forma. Yo trabajé en la administración pública allá en Venezuela y todo se hacía con una resolución. Se colocaba considerando era como los aspectos que eran necesarios resolver. Era lo que necesitábamos darle un carácter, una forma. Y después se ponía, se resuelve. Y ahí comenzaba el desglose de la resolución. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y nosotros por estos días vamos a estar hablando solamente de cómo vivir esta vida cristiana, enfocándonos en estos capítulos. El capítulo de hoy, el capítulo 1, la resolución de conflictos. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos lleva. Si es primera vez que nos ves, te damos las gracias por conectarte. Te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad y que puedas bendecir la vida de otros. Si es primera vez que vas a leer la Biblia, nosotros procuramos citar la palabra de Dios como un argumento válido, como algo que es verdadero, eficaz, veraz.
que no estamos inventando. Nosotros, en esta resolución de conflictos, en este capítulo 1, el primer verso que encontramos es 1 Corintios 16, 14. Y dice, habla con amor y respeto. Eso es lo primero. Y dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. 1 Corintios 16, 14. Cuando nosotros buscamos resolver un conflicto, cuando buscamos realmente darle el finiquito a esto, necesitamos hacerlo bajo el fundamento del amor, bajo el principio del amor. No buscar extenderlo más. Mire qué pasa. El amor no es lo que nosotros por mucho tiempo hemos escuchado o nos han enseñado, porque no tiene que ver con las emociones, tiene que ver con una decisión. Y hablar del amor en las escrituras es una figura humana, o sea, es una persona, es Jesús. El amor lo representa Jesucristo. Eso que leemos, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo entiende. Habla específicamente de una persona. Por eso amar no tiene que ver con lo que usted sienta. Hoy me siento con ánimos de amar, mañana no tengo tanto ánimo. No, es una decisión. Porque Jesús decidió amarnos aún como yo soy y como usted es. Él trascendió el infierno, el Hades, la circunstancia, el perdón. Él se fue, no me importa cómo eres, cómo soy, nada. Jesucristo, cuando decidió amarnos, se llevó por delante todo. Entonces, la resolución de conflictos, el primer principio que yo voy a agarrarme, que yo voy a establecer, y si fuera posible usted pueda escribirlo, sería extraordinario. Porque las resoluciones se escriben. No es algo que yo quiero llevar a la ligera. No es algo que es un fundamento, es una decisión que yo he tomado. Y vamos a ver 7 principios para resolver conflictos, resolverlos, determinarme. Y el primero de ellos es el amor, basados en 1 Corintios 16, 14. Tomo el amor. Miren, yo he aprendido que el amor me lleva a mí, me permite entrar al infierno, sacar a alguien y salir ilesa. Porque me revisto del amor de Cristo. Porque olvido lo que me dañaron, lo que me hicieron, si murmuraron, si no me quieren, si me rechazaron. Yo no tengo que ver con eso. Cuando me decido amar, no puedo ver nada de esto. Si me cae bien, si es cristiano, si no es. Eso no es mi problema. Si es altanero, si es soberbio, si me escucha, si no me escucha, no. Cuando yo decido resolver un conflicto con alguien y me baso en el amor, no puedo objetar lo que yo entiendo, lo que yo pienso. Yo me tengo que revestir del amor de Cristo. ¿Verdad? Porque ya yo estoy vestida de alguna manera. ¿Y con qué me he visto? Con lo que yo creo. Pero me voy a revestir. Voy a poner por encima de mi ropa la ropa de Cristo. Y con esto yo voy a procurar. No soy perfecta. No soy perfecta. Usted tampoco lo es. Pero necesitamos darle carácter a resolver ciertos aspectos de nuestra vida para poder llevar una vida de fe. Este espacio se llama despertar. Necesitamos despertar. Y la conducta humana dice tantas cosas. Ya no queremos más conducta humana. Queremos modelar a Cristo. Entonces el primero es habla con amor y respeto. Todo
todo según Cristo. El número 2, escucha con comprensión. Proverbios 18:13. Dice Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Nosotros no podemos responder antes de escuchar, porque somos insensatos. Tenemos falta de conocimiento. Eso es una persona fatua, que le falta ser entendido. No escucha. Por lo tanto, para yo resolver, para yo hoy decidir de manera clara, de manera franca, honesta, resolver un conflicto, necesito hablar con respeto y amor. Número 2, escuchar con comprensión. No puedo ser de aquellas que causan vergüenza, que la otra persona dice, no puedo hablarle porque no me escucha. Normas del buen hablante y del buen oyente. Esos son principios básicos del lenguaje, de la comunicación, ¿verdad? Del código. Todo eso que escuchamos, el emisor, el receptor, el código, el canal. Normas del buen hablante y del buen oyente. Yo los llevo mucho más allá. Yo les digo Proverbios 18:13. Necesitamos salir de la insensatez y de la vergüenza. No podemos resolver un conflicto si no escuchamos. Porque usted y yo causamos situaciones. Y esto lo quiero llevar al hogar. La mayoría de las conversaciones siempre se enfocan en las parejas. Pero yo lo quiero llevar a la resolución de conflictos con su vecino. Siempre le digo con lo básico, su compañero de trabajo, con su compañero de equipo de trabajo, con alguien en la iglesia, ¿por qué no? Creemos que las relaciones de la iglesia son perfectas, no lo son. Hay conflictos, necesitamos resolverlos, darle una resolución a esto. Escuche la palabra, resolución. No es una simple solución, una resolución, lo voy a establecer. Voy a marcar un antes y un después. Lo voy a pasar por escrito. Considerando esto, considerando, resuelvo. Dicto esta resolución. Hágalo consigo, haga un ejercicio. Es tan importante escribir. Es tan importante poder anotar. Puede sonar feo para usted o para mí hacer una lista con las personas que, si son tantas, escríbala y comience con una. Siempre les digo que no podemos acelerar de 0 a 100, pero sí podemos dar el primer paso. Si es con su mamá, con su papá, con su hermano, con su hijo, con su hija, hágalo. Necesitamos establecer ciertos parámetros. Mire, y esto no le va a hacer bien a la otra persona, me va a hacer bien a mí. En el libro de Job dice, determinarás una cosa a sí mismo y te será firme. Necesitamos darle esa seguridad y ser como unánimes, como cónsonos en lo que hablo y en lo que soy. Hablamos de una forma, actuamos de otra. A veces confundimos a las personas. El tercer principio, busca la reconciliación. Yo tengo aquí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, los versos 23 y 24. Leámoslo aquí en la Reina Valera. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tomamos con ligereza lo que tiene que ver con el reino de Dios. Queremos que Dios atienda nuestras peticiones, que nos escuche, que diga que sí. No tanto que nos escuche, que diga que sí. Pero no hacemos lo mismo con los demás. No buscamos realmente reconciliarnos. Y esto es un ejercicio que yo he practicado. Diría mi pastor, no todo lo podemos decir, pero hay cosas que yo puedo testificar en un auditorio con 1 millón de personas y decir lo que produce en mí, lo que ha provocado en mí cuando detecto mis fallas. Y a veces no las detecto yo, alguien me las hace ver. ¿Es difícil para mí? Sí. Pero lo filtro, busco la manera de aprender cómo puedo mejorar. No busco complacer a todas las personas, pero eso es imposible. Imposible. Hay una anécdota muy sencilla. Mi mamá, siempre lo hablo porque mi mamá era una persona antes y es una mujer ahora distinta. Pero en mi tiempo de crianza, mi mamá era una mujer griega y mi papá, yo me crié en un hogar griego. La primera que recibió al Señor en una iglesia bautista fui yo. Y de ahí, bueno, fui pescando a todos los demás para la gloria de Dios. Mi tío Vladimir y yo fuimos los que nos encargamos con una caña de pescar y con mucha paciencia. Pero yo me crié en un hogar griego, pero con altísimos valores morales, con un código de ética, un estándar alto. Y mi mamá, griega, pero siempre buscando la manera de que fuésemos íntegros. O sea que de todo aprendemos. Y ella no tenía la Biblia, pero tenía moral. Y siempre ponía un ejemplo cuando hablábamos de complacer y decía, mi hermana mayor y yo somos muy diferentes. Mi hermana Bárbara es callada, es más introvertida, tiene mucho más temple que yo. Y yo, Bárbara era de pocos amigos, yo tenía un universo de amigos. Y mi mamá decía siempre, es difícil complacer a las personas. Bárbara estudiaba en una universidad en otro estado, porque en esa ciudad no estaba la carrera que ella quería y se fue a estudiar a otra ciudad. Y cuando Bárbara llegaba, nadie sabía si Bárbara estaba en la ciudad o estaba en la otra. Pero Bárbara siempre estaba en la casa. Entonces mi mamá decía, los vecinos dirán de Bárbara, Bárbara está siempre en la casa, nadie sabe si está o no está. Y dirán, oye, Bárbara nunca sale. Pero cuando es de Leana, Leana estudia en esta universidad, tiene un montón de amigos. Entonces ella decía, imposible complacer. Bueno, es lo mismo que le digo ahora. Yo no le estoy diciendo que usted complazca a los demás, pero reconcíliese. No por un tema de complacerlo, es un tema usted y yo y Dios. Y me reconcilio y ya. Dios me ha dado esa enseñanza continuamente. Sí me gusta relacionarme mucho con personas. Y Dios ha puesto un don del Espíritu Santo que es el don de la empatía. No es mío, es de Dios. Dios lo puso en mí. Entonces, tengo ese desarrollo. Me gusta. Entonces, el tercer principio de este capítulo 1, ¿verdad?, de la resolución de conflictos, es buscar la reconciliación. No haga las cosas por vanagloria, hágalas por amor a Dios.
No trate de agradar a todos. Busque siempre agradar a Dios. Cuarto, practica la paciencia. Y esto es un fruto del Espíritu. Y lo vemos en Gálatas 5, 22, 23. Es parte, el fruto del Espíritu es uno solo, pero está compuesto por varios. Un día de esto vamos a hablar solo del fruto y de lo que Dios me ha revelado de esto y de lo que Dios ha producido en mí a través de esta palabra. Mas el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El que tenga esto, no hay que diga, es impresionante, pero es como quien dice, buscaste comer. Sí, bueno, yo fui y compré y compré los ingredientes, hice la arepa y, no, ya, contra esto ya, vas a saciar el hambre. Entonces contra tales cosas no hay ley. La paciencia es una porción de ese fruto que viene cuando nosotros desarrollamos el carácter en Cristo, se produce el fruto. Porque tal es la semilla, tal es el fruto. No voy a entrar mucho en esto, pero eso está desde Génesis, eso está escrito en Génesis. No tiene que ver con si usted es cristiano no lo es, si usted es buena persona no lo es, no tiene que ver con eso. Lo que usted siembra, eso va a cosechar. Dice la Escritura, el Señor puso semilla, género, y de ahí se dio el árbol y de ahí el fruto. Es impresionante. Pero nosotros no podemos engañar, que pensamos que nos engañamos nosotros mismos. Usted no se puede autoengañar. Puede fingir que se engaña. Usted sabe quién es, como yo sé quién soy. Y mucho menos engañar a Dios. Eso es imposible. Por eso es bueno y es también un buen ejercicio presentarnos a Dios así como somos. Señor, te presento mis debilidades. Señor, mira, me voy a poner en orden y voy a resolver. Voy a hacer esta resolución. Considerando que esta persona es esto. Considerando que yo soy gruñona. Considerando que no sé qué hacer con esto. Considerando que no sé tratar a esta persona. Nosotros tenemos que ser tan honestos que no todo lo tenemos que saber hacer. El detalle es que hay un tema de ego y de orgullo y nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta reconocer. Pues quítese eso. Recuerda que aquí en Despertar hay algo que aprendí con mi hermana Kenzie y con mi hermana Dalkis también lo he aprendido mucho. Pensamiento genera una emoción, me lleva a una acción. Y creo que lo aprendí con el pastor José del Toro en el año 2021, cuando hizo una serie de conferencias que hablaban del comportamiento. ¡Wow! Necesitamos realmente escudriñar la palabra de Dios con un sentido de querer crecer, no de querer señalar en el otro. Eso tenemos que quitárnoslo, derribárnoslo, destruirlo, caerle a martillazos, no sé. Busque la palabra con la intención de examinarse, de que sea un espejo para usted. No para que usted traiga a alguien, mírate ahí. No, Eleana, examínate. Mira tu conducta. Lo que prometiste, cúmplelo. Eso es una cosa que Dios. Necesitamos darle realmente una forma a nuestra vida de fe que produzca un fruto.
un fruto, porque ese fruto está lleno de amor, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, paz, paciencia. El fruto lo tiene. Si no está, si el fruto le falta algo y alguien come de usted, usted lo va a indigestar, lo va a enfermar, lo va a dañar. Necesitamos tener el carácter correcto. Hay una ordenanza de Jesucristo y hacer discípulos a las naciones. Y la verdad, a veces es más el daño que producimos que el bien que hacemos. Yo sé, es difícil, pero yo misma me someto a eso. Si te estás conectando ahora, te pongo en contexto, estamos hablando, capítulo 1, 7 principios para resolución de conflictos. Y el primero es hablar con amor y respeto, el segundo escuchar con comprensión, el tercero buscar la reconciliación, el cuarto practicar la paciencia, el quinto sé humilde y dispuesto a perdonar. Lo encontramos en Efesios 4:32. Dice Efesios Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo. Yo creo que, ¿qué le puedo añadir yo a esto? ¿Qué le puedo añadir yo? Antes sed benignos unos con otros, perdonando unos a otros. Porque ya Dios lo hizo. Si Dios me perdonó a mí mi rebeldía, entonces yo tengo que perdonar a los que son rebeldes conmigo. Si Dios me perdonó la soberbia, yo tengo que perdonar al que es soberbio conmigo. Si Dios me perdonó mi orgullo, entonces yo tengo que perdonar al que es orgulloso conmigo. Si Dios me perdonó el que me robó, que yo robara, entonces yo tengo que perdonar al que me robó. Si Dios me perdonó que yo soy maltratadora, entonces tengo que perdonar al que me maltrata. Punto. Y en estos días hablábamos y escuchamos constantemente en el podcast muchas de las enseñanzas que se enfocan en el perdón y en olvidar. No quiere decir que usted va a andar con su verdugo, pero perdonar es dejar ir y es bendecirlo a Dios. Yo lo hice con el presidente de mi país, ya estaba muerto. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? Sí, yo lo tenía en una prisión. En una sección ahí yo lo tenía. Hace años en la iglesia donde yo estaba en Venezuela, el pastor que era mi pastor en ese tiempo, dijo un día, hagamos un ejercicio del perdón. Y él dijo que eran como jaulas. Mire, y era tan grande que yo dije conscientemente, no, yo lo dejo ahí. Yo tenía un problema con el presidente. En aquel tiempo estaba vivo, luego murió. Después tuve que hacerlo unos a otros. Y hace poco hablaba con mi hermano Elías y hablamos de la misericordia. Y yo le dije, no, yo en cuanto a ellos, de verdad, yo los puse en las manos del Señor. Y los perdoné como Dios me perdonó a mí. Ahora, Dios y ellos, ya eso no es mi problema. Ese no es mi asunto. Yo no tengo que esperar nada. Ni espero nada. Porque Dios se va a ocupar. Yo me ocupo de mi vida, de agradar a Dios. Y Dios me perdonó, me ha perdonado y me sigue perdonando. Porque Dios vio ya mi gráfico completo. Yo no puedo engañar a Dios. Dios vio mi mañana. Dios sabe lo que yo voy a hacer mañana. ¿Cómo voy a engañarlo?
Yo quiero llevarlos a este punto de reflexión de su vida. Tenemos que perdonar, porque ya Él nos perdonó primero. Como yo les decía al principio acerca del amor, que es una decisión, así Jesucristo. Recientemente me daba cuenta que tenemos nosotros las dos formas de predicar el Evangelio. Sí, tenemos dos grupos de personas a que predicarles. Tenemos que predicarle a los no convertidos y tenemos que predicar el Evangelio a los convertidos. Sí, usted tiene que influenciar al convertido. Entonces hay dos formas de predicar. Pero esto es una teología de Leana. Esto es una teoría personal. Esto es una conclusión a la que yo he llegado. Esto no es algo que alguien me dijo o que no. Bueno, puedo decir que sí, el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nada bueno hay en nosotros que no provenga de Dios. Pero pensando en la palabra, meditando en la palabra, buscando, ¿verdad? El Señor me dice, mira, dos métodos, Eleana. Al no convertido, ¿cómo? Bueno, amor, perdón, restauración. Es cierto. ¿Cómo yo le voy a predicar al que no es convertido? Bueno, definitivamente tengo que mostrar el amor de Cristo. No puedo hacer otra cosa que no sea esa. Tengo que mostrarle el amor de Jesús. Y a los que son convertidos, entonces simplemente los amo. Demostrándolo, simplemente. Así yo le predico a los cristianos, amándolos como Jesús me amó, perdonándolos como Jesús me perdonó. Si realmente buscamos, queremos, y es como decimos que queremos establecer ya la resolución de conflictos, entonces tengo que perdonar. Tengo que ser humilde. Tengo que ser humilde. Porque ya Jesús me perdonó a mí. Ya Dios entregó a su Hijo para perdonarme. O sea, ya me redimió. Número 6. Busca la sabiduría de Dios. Y este versículo tenemos que imprimirlo y hágalo por ejercicio, ¿verdad? Acuérdese que la vida de fe es una vida de constante entrenamiento. Hoy, usted viernes decide creerle a Dios hoy. Mañana sábado es otra cosa. Dice Santiago 1:5. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En cuanto a lo que usted sienta, entienda, comprenda, se dé cuenta, reconozca que no sabe cómo hacerlo, pídale a Dios sabiduría. Y si tiene que buscar asesoramiento, apoyo, ayuda, pídala humanamente. Hablaba recientemente con una amiga y me dice, no, yo voy a esperar que Dios le hable. Y le digo yo, pero, en serio, tenemos que llegar a este punto, a esta carencia de honestidad, de sentarme amiga a amiga y decirle lo que sea que tenga que decirle. Vamos a suponer, oye, no te vistas de esa manera. No voy a orar a Dios para que el Espíritu Santo le revele. No. Sí sé que Dios puede revelar, pero necesitamos quitarnos el maquillaje, la careta. El que sienta que tenga falta de sabiduría, pídala. Wow, no sé cómo tratar a esto. Dios mío, ayúdame con esta resolución de conflictos. No sé cómo hablarle a mi hijo, no sé cómo pedirle perdón. De repente oro a Dios. Señor, ayúdame. De repente hay alguien que puede ser de mediador. Pues esa es una ayuda divina.
Eso es sabiduría de Dios. Porque no todo es que va a venir un ángel con las alas y el ropaje, o le va a hablar en sueño, o va a venir un profeta a la iglesia. Las cosas de humanos se resuelven entre humanos y las cosas divinas con naturaleza divina. La resolución de conflictos, créame, es una estrategia del reino. No es sino del reino. El cómo es humano. Porque el roce es humano. El verbo, lo que usted habla, su acción, su mirada, es humano. Finalmente, el séptimo principio, y los voy a nombrar para hacer memoria, ¿verdad? Como siempre hay que ser reiterativo. Estamos en el capítulo 1, 7 principios para resolución de conflictos. 1, habla con amor y respeto. 2, escucha con comprensión. 3, busca la reconciliación. 4, practica la paciencia. 5, seamos humildes y dispuestos a perdonar. 6, busquemos la sabiduría de Dios. Y el número 7, prioriza la paz y la unidad. Romanos 12, 18. La semana pasada nos quedamos solamente en Romanos 12, 17. Hoy tenemos Romanos 12, 18. Y dice, haz todo lo posible. Dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, de ti, de mí, de Leana, está en paz con todos los hombres. En lo posible, en lo que depende. En lo que depende, en lo que es tuyo. Estén en paz, estar, es imperativo, es necesario. En paz. Decide caminar en paz, decide estar en paz. Nos urge resolver los conflictos. Necesitamos realmente hacerlo. Y le reitero, no es por el otro, es por usted, es por mí. Es lo que me ayuda a mí a estar tranquila. Es lo que me hace estar en gozo. Incluso es lo que me permite enfocarme en otras cosas. Porque si tengo una situación, entonces no puedo hacer otra cosa porque estoy aquí. En lo que depende de nosotros, estemos en paz. Haga su resolución de conflicto. Escríbalo. Considere los aspectos y déle un finiquito a esto. La verdad que usted va a decir, wow, he cambiado. Puedo decir que esto me nutre y me lleva. Es lo mejor que podemos hacer. Gracias por estar aquí. En Despertar, recuerda compartir. Siempre estamos para ti. Olvidaba los teléfonos. Gracias, Juan. Si estás en República Dominicana, 809-567-7675. Pero si nos ves de otras latitudes, más 1-829-889-4712. Gracias. Feliz viernes para todos. Dios los bendiga.